La mudanza finalmente ha terminado, pero Charles, mi suegro, expresa su desdén sin molestarse en dirigirse a mí por mi nombre. Su arrogancia habitual es inconfundible, y aunque no me menciona explícitamente, es evidente que sus palabras van dirigidas a mí. He soportado su actitud hasta ahora, pero he llegado a mi límite. Mientras hago una pausa al limpiar la mesa, le lanzo una mirada desafiante a Charles, quien ni siquiera se molesta en mirarme. Me iré hoy mismo, declaro, y Charles responde con una risa burlona, disfrutando de su satisfacción. Sus palabras duelen profundamente, tachándome de mera parásita y basura. Se imagina una vida renovada una vez que me haya ido, ajeno a los profundos cambios que ha sufrido su propio estilo de vida a lo largo de los años. Permítanme presentarme. Mi nombre es Grace, y recientemente cumplí 40 años. Estoy casada con William y actualmente vivo con mis suegros. A pesar de varios años de matrimonio, seguimos sin hijos, y no hay intención ni posibilidad de tenerlos. La dura verdad sobre la infertilidad de William salió a la luz poco después de registrar nuestro matrimonio. Si lo hubiera sabido desde el principio, quizás habría reconsiderado nuestra unión. La revelación me cayó como un balde de agua fría. Todos nuestros sueños de construir una familia feliz juntos se desmoronaron. William, con aparente sinceridad, había hablado sobre nuestros futuros hijos. Incluso ayudó a ponerles nombre. Poco sabía yo que todo era una fachada, una traición aún oculta bajo la apariencia de un futuro prometedor. A pesar de la profunda decepción, el divorcio no era una opción simple para mí. Nos habíamos comprometido a ser una familia con los suegros, a quienes considerábamos nuestros padres. Reportar un divorcio al día siguiente de unirnos a la familia se sentía como una traición a su confianza. Vivir con los suegros solo intensificó la inevitable pregunta de cuándo tendríamos hijos. Al revelar nuestra infertilidad, los suegros reaccionaron con furia. Para ellos, una mujer que no podía tener hijos era considerada inútil y merecedora de una expulsión inmediata. Charles, mi suegro, tomó la delantera en tratarme como a una sirvienta, despojándome de cualquier semblanza de dignidad. En su casa, siempre me relegaban a comer sola en la cocina. Me convertí en parte del equipo de desecho de sobras una vez que los suegros y William terminaban de comer. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en cocinar comida deliciosa, lo único que recibía eran las sobras que dejaban. Desde que me casé, no había disfrutado ni una sola comida satisfactoria. Mi peso bajó constantemente, y dentro de los primeros 6 meses de matrimonio, mis huesos de las muñecas sobresalían. Al principio, mi suegra, Madison, soportaba la peor parte de los ataques de Charles, pero una vez que me uní a la familia, su enfoque cambió hacia mí. Madison parecía aliviada con el cambio, sonreía más a menudo. William una vez comentó que se sentía aliviada de no ser más el blanco de Charles, a pesar de que nunca sonreía cuando él estaba cerca. El comportamiento de Madison mejoraba en su ausencia. La tiranía de Charles se extendió más allá de atacarme a mí. Al enterarse de nuestra infertilidad, me ordenó trabajar de sol a sol, considerándome deficiente como mujer. Siempre había tenido la intención de trabajar después de casarme y no deseaba prolongar innecesariamente mi estancia en su casa. Equilibrar las tareas de la mañana, despedir a todos y dirigirme al trabajo resultó un desafío, pero tener un empleo con horarios flexibles me ayudaba. A pesar de mis esfuerzos, Charles desechaba mi comida sin probarla, citando su apariencia como razón. Ni William ni Madison se quejaban, optando por permanecer en silencio. A pesar de mis quejas, las conversaciones durante las comidas eran escasas, y a menudo me preguntaba si realmente disfrutaban comer en silencio. No me quedaba más remedio que mantener una fachada de armonía con los suegros, interpretando el papel de una esposa obediente, como alguien sin padres. El peso del divorcio parecía insoportable. Sin embargo, la demanda de Charles de que contribuyera con todos mis ingresos a los gastos del hogar cruzó la línea. Si bien tenía la intención de contribuir, su insistencia en controlar por completo mis ganancias me parecía absurda. Protestar era inútil. Las decisiones de Charles eran absolutas. Parecía más fácil cumplir, apaciguándolo y evitándome la vista de las expresiones tristes de Madison y William. La raíz de los problemas maritales radicaba en Charles, cuya opresión y tormento ensombrecían todo lo demás, mientras que Madison solía encargarse de las finanzas del hogar. Esa responsabilidad recayó en mí después del matrimonio, una tarea que encontré abrumadora. ¿No es demasiado para Grace?, se atrevió a cuestionar Madison, solo para ser silenciada por la orden autoritaria de Charles de «cállate». Me he convertido en alguien insignificante a los ojos de Charles, y tanto Madison como yo, como mujeres, éramos consideradas inútiles, despojadas del privilegio de opinar. Hacerme cargo del libro de cuentas del hogar de manos de Madison al principio me impactó, pero después de varios años me acostumbré a ello.
Quizás la aceptación provenía de tener a un proveedor adicional en la casa. Sin embargo, Charles comenzó a gastar de manera más imprudente, justificándolo como gastos relacionados con el trabajo, aumentando sus salidas nocturnas y embarcándose en viajes con Madison y William, excluyéndome. Este cambio repentino en su comportamiento marcó una desviación del pasado. A pesar de los años transcurridos, Charles seguía tratándome como a una extranjera, etiquetándome de parásita o basura. En mis años más jóvenes, soportaba la paz que llegaba cuando Charles no estaba en casa, sin importar mi papel como mera ama de casa. Sin embargo, a medida que me acercaba a los 40, encontré su comportamiento intolerable. El miedo que antes me mantenía en silencio disminuyó, y comencé a hablar. Charles no apreció mi nueva asertividad, lo que llevó a resentimiento y un ciclo negativo cada vez peor. Nuestra relación tensa llegó a un punto en el que Charles me reprendía constantemente, y nuestras interacciones se volvieron mínimas. Siempre que hablaba, era para insultarme, creando una atmósfera horrible en casa. A pesar de la tensión creciente, me negué a cumplir cuando Charles exigió que dejara la casa. Respondí, cuestionando a dónde podría ir, sabiendo que no tenía padres. Charles, alimentado por la ira, estrelló vasos sobre la mesa, rompiéndolos en el proceso. Cansada de soportar los gritos constantes, me desvié de mi habitual disculpa y hablé con dureza a Charles. Le señalé que debería calmarse en su vejez, no acostumbrado a tal desafío. Charles se enfureció, afirmando su dominio como el amo de la casa, declarando que una esposa como yo no debía tener opiniones. La frustración alcanzó su punto máximo, y confronté a Charles directamente, expresando mi deseo de años de ser tratada como un ser humano. Él respondió, escalando al agarrarme del cuello y declarar vehementemente que una persona como yo no era necesaria en su casa. La fuerza de sus palabras fue suficiente para sacudir los muebles, y en ese momento, fui empujada. Debería haber ofrecido una disculpa en ese momento, pero ya no podía contener mi frustración. Está bien, ¿quieres que me vaya? Eso te hará feliz, ¿verdad, Charles? Lo miré, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Sí, escupió, mirándome con desdén. Entonces lo haré, declaré. Él se fue a su habitación con un gran ruido, y yo, ahora un poco más tranquila, comencé a limpiar la sala que Charles había ensuciado. Madison vino a verme con una expresión preocupada, pero se fue sin decir nada, regresando a su habitación. Me sentía como si ya no tuviera lugar en esta casa. Ni William ni Madison me protegerían, y años de resistencia explotaron, haciéndome sentir aún más aislada. Al día siguiente, como de costumbre, me levanté temprano y comencé mi rutina. Charles se despertó y entró a la sala. Se sentó en el sofá, se recostó y extendió el periódico sin siquiera mirarme. Luego, sin levantar la vista, preguntó, ¿ya terminaste de mudarte? No había manera de que pudiera haberme mudado tan pronto después de los eventos de ayer. Ni siquiera pensaba que él estaba hablando en serio. Pensé que era solo una explosión de borracho, no algo que realmente quisiera. Esto era sobre dejar la casa, ¿verdad? Cuando te irás, no tienes derecho a vivir aquí más, dijo Charles, aún sin mirarme. Me detuve de limpiar la mesa y me volví hacia él. Si él estaba en serio acerca de que me fuera, entonces respondería en serio. Me iré hoy mismo, declaré. Madison, que estaba escuchando cerca, se congeló. Su mirada preocupada se posó en mí. Era claro que una vez que me fuera, Charles volvería a atacar a Madison, y ella no quería que me fuera. Sin embargo, Charles insistió en mi partida, y no tenía otra opción. Charles se rió fuerte, probablemente satisfecho de que estaba saliendo con la suya. Salí corriendo de la sala, empaqué rápidamente mis cosas y dejé la casa de los suegros. No había decidido a dónde ir, pero me sentía liberada. Envié un mensaje a William, que ya estaba fuera, pidiéndole que me divorciara. Un abogado se pondría en contacto con él, y luego apagué mi teléfono. En los días siguientes, encontré un abogado y lo hice contactar a William y a los suegros. Charles, pensando que el divorcio era inevitable, presionó a William para que firmara los papeles rápidamente. A pesar de la renuencia de William, firmó el acuerdo bajo la mirada de Charles. Yo firmé frente al abogado, y el divorcio se finalizó. Completamos la distribución de la propiedad y pude reclamar un acuerdo por el acoso de Charles, que había agravado. Valió la pena pagar a un abogado en lugar de pelear sola. Charles, preocupado por su imagen pública, evitó complicaciones al involucrar a abogados. Sabiendo exactamente cuánto dinero tenía Charles de administrar las finanzas del hogar, sugerí una cantidad que apenas podía pagar. Con la distribución de la propiedad y el acuerdo por el acoso pagados en su totalidad, comencé una vida cómoda en mi propio apartamento. Solía odiar estar sola antes del matrimonio, pero después de vivir con los suegros y divorciarme,
Abracé la libertad recién encontrada. He aprendido a apreciar la soledad de mi propio tiempo, cocinar mis propias comidas. Disfruto de la tranquilidad sin que nadie se queje. Unos 3 meses después del divorcio, Charles llama persistentemente, y aunque asumo que no es nada positivo, elegí no responder, pero un momento de descuido resultó en que contestara la llamada accidentalmente. ¿Qué has hecho con mi casa? La voz de Charles retumbó a través del teléfono. Instintivamente, alejé el dispositivo de mi oído, preparándome para el asalto. No he hecho nada. Dejé la casa tal como me indicaste, respondí con calma, pero Charles no estaba satisfecho. Continuó gritando. Estaba molesto por las notificaciones sobre problemas con los retiros, culpándome a mí por el problema. Afirmé firmemente que no había alterado nada y que había seguido sus instrucciones, gestionando y pagando todo como debía. A medida que me daba cuenta de por qué Charles estaba enojado, una sonrisa se ensanchó en mi rostro. Me alegraba de que él no estuviera allí para verlo. Charles, incrédulo, comenzó a cuestionar los aspectos financieros, preguntando cuánto había ganado. Recordé que nunca le había revelado los detalles de mi salario. $445,000 netos, respondí. Charles reaccionó con un sonido similar al de una rana aplastada antes de quedarse en silencio. La verdad era que mi trabajo en ventas en una empresa de fideicomisos de inversión implicaba un salario basado en comisiones influenciado por los rendimientos generados para los inversionistas. Desafortunadamente, gran parte de lo que gané se había ido debido al gasto extravagante de Charles. Sin embargo, había invertido sabiamente la herencia de mis padres, lo que generaba algunos ingresos, aunque no eran sustanciales, cubrían los gastos de vida. Durante la distribución de la propiedad, solo se consideraron los ahorros de William, ya que la herencia de mis padres y sus rendimientos no formaban parte de ello. Charles continuó exigiendo, cuestionando si el nivel de vida que tenía antes del matrimonio era el mismo ahora. A medida que insistía, él se enojaba más. En medio de su arenga, no pude evitar reírme de su absurda demanda de que siguiera contribuyendo con dinero para la casa. Tú eres el que lo arruinó, porque yo, que ya no soy parte de la familia, ¿debería darte dinero?, repliqué, riendo de manera poco convincente. En medio de mi risa, escuché algo romperse al otro lado, otro de los arrebatos de Charles. La realización de que ya no tenía que limpiar después de sus rabietas casi me hizo desear que rompiera más cosas. Ahora éramos extraños, ya no éramos familia ni nada remotamente cercano. Le aconsejé que no actuara como familia y le recomendé que manejara sus propias finanzas, dejándole solo lo suficiente para sobrevivir. Con eso, me despedí y colgué la llamada. Esperaba más llamadas, pero ninguna llegó. Por un breve momento, pensé que tal vez se sentía arrepentido, pero pronto quedó claro que no era el caso. Quizás se sentía avergonzado por no poder hacer los pagos y había recurrido a ordenar a William y Madison que pidieran dinero prestado a instituciones financieras, sumiéndolos en más deuda, aunque se hicieron los pagos. Su negativa a cambiar sus estándares de vida perpetuaba el ciclo de acumulación de más deuda cada mes. Me enteré de esto cuando William, patéticamente, me contactó, incluso expresando el deseo de reconciliación. Propuso cortar lazos con su padre y volver a estar juntos. Tal sugerencia me parecía hipócrita, viniendo de alguien que nunca se enfrentó a Charles por el acoso. A pesar de saber que no podríamos tener hijos, William nunca me protegió. Regresar con él no estaba en mi agenda. Charles podría haberse sentido agobiado, pero eso ya no era mi preocupación. Deseaba que entendieran las consecuencias de sus acciones y soportaran su sufrimiento. Ahora, los suegros luchaban con la deuda, pero no podían reducir sus estándares de vida. Charles, ahora un trabajador por contrato con un salario reducido, se había unido a Madison y William en trabajos de seguridad a medio tiempo. No solo Charles, Madison y William persistían en mantener sus estándares de vida, a pesar de estar al límite. Solía estar desesperada por proteger a William, pero ahora vivía para mí misma. A los 40, tener hijos podría ser un desafío, pero seguía abierta a la posibilidad. Antes del divorcio, despertarme se sentía como una carga, pero ahora, me despertaba sintiéndome renovada, anticipando un futuro mejor en mi nueva vida.